Bien, en este vídeo vamos a estudiar el análisis financiero. Fundamentalmente el análisis financiero es el estudio de ratios y es la única parte del temario que no hemos dado en FAG. Por lo tanto, este vídeo es muy importante que lo tengáis en cuenta porque a nivel práctico a veces caen los ratios en los problemas de contabilidad. Fijaros, aquí vamos a estudiar lo que llamamos el análisis financiero, que es ver la liquidez y solvencia de la empresa. No os confundáis, análisis financiero no es lo mismo que estructura financiera del balance. La estructura financiera del balance vimos que era el pasivo y el patrimonio neto, que es otra cosa diferente a lo que llamamos análisis financiero de los estados contables. Es como cuando hablábamos de rentabilidad financiera, que vamos a ver también, creo que en el próximo vídeo. La rentabilidad financiera no tiene nada que ver con esto. La rentabilidad financiera, rentabilidad económica es otra cosa. Cuando hablábamos de inversión financiera e inversión económica, usamos siempre la misma terminología, financiero, financieras, económicas, pero dependiendo de dónde situemos o qué nombre pongamos a ese financiero, será una cosa u otra. Entonces, el análisis financiero es el estudio de ratios, sobre todo de liquidez y solvencia de la empresa. Cosa diferente es cuando decíamos estructura financiera del balance. Eso es otra cosa. Rentabilidad financiera, eso es otra cosa. Inversión financiera, eso es otra cosa. Entonces, es importante, por favor, que distingáis, porque cuando llega un examen en selectividad, a veces veis la palabra financiero y ya os vais a un tema. Y no, hay que leer bien siempre. Análisis financiero de los estados contables son el estudio de ratios, que es lo que vamos a estudiar. Bien, lo primero que vamos a estudiar es, ya que vamos a ver el análisis financiero y os hemos dicho que consiste en ver la liquidez y solvencia de la empresa, vamos a explicar el concepto de liquidez y solvencia, por si acaso os lo preguntan en selectividad. El concepto de liquidez ya lo hemos dado, es la capacidad que tiene la empresa para convertir sus activos en medios de pago líquidos, es decir, en dinero. Fijaros cómo el activo está puesto de menor liquidez a mayor liquidez. Por tanto, ¿qué es lo más líquido que tiene la compañía o una empresa? Su dinero en efectivo. Por eso el disponible de cajas y bancos está abajo del todo. Entonces, el concepto de liquidez ya sabéis lo que es. ¿En qué consiste el concepto de solvencia? Es la capacidad que tiene la empresa para pagar las deudas con la garantía de sus inversiones, es decir, con su activo. Dice ahí, es decir, si el valor liquidativo de su activo es superior al total de su pasivo. O dicho de otra manera, ¿cuándo una empresa es solvente? Una empresa es solvente cuando puede pagar sus obligaciones con el activo. Por eso decíamos que, ¿os acordáis? En el corto plazo, cuando estudiamos el fondo de maniobra, estamos realmente trabajando con el concepto de solvencia. ¿Podemos pagar con nuestro activo corriente el pasivo corriente, nuestras deudas de corto plazo? Pues aquí es lo mismo, pero teniendo en cuenta no solamente el corto plazo, sino también el corto y el largo. Es decir, con nuestro activo vamos a poder hacer frente a nuestras deudas de corto y largo plazo. Y eso, quien lo estudia, es la solvencia. Si podemos hacerlo, decimos que la empresa es solvente. Si no podemos hacerlo, decimos que la empresa no es solvente. Entonces son dos conceptos que parecen similares, pero no son iguales. Liquidez, lo fácil que un activo se puede convertir en dinero, en efectivo. Solvencia, ¿tenemos con nuestro activo capacidad suficiente para pagar nuestras deudas del pasivo? Son dos cosas interrelacionadas, no son lo mismo, pero una hace que la otra sea posible. Si nuestros activos se pueden convertir fácilmente en efectivo, son líquidos, tendremos más facilidad para ser solventes, para pagar nuestras deudas. ¿De acuerdo? Es un poco la idea. Bien, a continuación vamos a estudiar los indicadores de liquidez y solvencia. Esto normalmente no ha caído nunca en selectividad porque solamente está en McGraw. Entonces, si queréis, no lo estudiéis para el examen, yo no lo voy a preguntar. Ahora, por si acaso cayera en la BAU, pues yo lo explico, pero ya os comento que McGraw, incluso yo creo que en la última edición creo que lo quitó. Pero vamos, es muy sencillo. Mirar los indicadores de disponibilidad, lo que hacemos es ver el disponible menos el exigible vencido y pendiente de pago. Es decir,
con lo que va a vencer ya, con ese pasivo corriente, tenemos disponible, es decir, tenemos en cajas y banco efectivo suficiente como para pagarlo. Es un indicador muy sencillo, ¿no? Si es mayor que 0, significa que sí que tenemos disponible, ¿vale? Y el indicador de capacidad de pago es que usamos el realizable, es decir, con los derechos de corto plazo, por ejemplo, clientes, podemos pagar con ese realizable el exigible a corto plazo. Es decir, lo que vemos es si con el saldo de deudores de corto plazo vamos a poder pagar el saldo que tenemos de proveedores o acreedores a corto plazo. Es decir, si este ICP, este índice, es mayor que 0, es que sí que podemos. Pero vamos, esto nunca ha caído en selectividad. Esta diapositiva nos muestra en qué consiste la tesorería y qué eran o qué son los flujos de caja. Cuando hablamos de flujo de caja, hablamos de flujo de caja neto, no nos olvidemos. El concepto de tesorería, pues ya sabéis, es el disponible, lo que teníamos en el activo no corriente al final, abajo del todo, que son cajas y bancos. Y entonces, esto es interesante porque os pueden hacer alguna pregunta teórica. ¿Es bueno tener mucha tesorería o mucho disponible, cajas y bancos, en una empresa? Y es una pregunta trampa, porque tener mucha tesorería quizás no sea lo más rentable. Entonces vosotros tenéis que decir que tenéis que tener la tesorería suficiente como para poder hacer frente a vuestras deudas de corto plazo. Pero un exceso de tesorería, ¿qué es lo que provoca? Pues provoca que estemos haciendo que la empresa sea menos rentable. Si tenemos demasiado efectivo, este efectivo es poco rentable. O tiene rentabilidad cero si lo tenemos en el cajón, en efectivo, ¿vale? Entonces, quizás ese dinero esté mejor empleado comprando un autobús nuevo, si somos una empresa de autocares. Luego, ojo, pregunta trampa, ¿vale? Porque todo el mundo dice, ¿es bueno tener mucha tesorería? Y tú dices, sí, porque eso significa que la empresa tiene mucho dinero. No. A ver, tú tienes que tener la tesorería, es decir, el dinero en efectivo y en cajas y bancos, es decir, en activo disponible, para hacer frente a tus deudas de corto plazo. Un exceso de tesorería tampoco es bueno, porque el tener el dinero en disponible genera poca rentabilidad. Y hay activos que generan mayor rentabilidad, que a lo mejor forman parte de nuestro activo no corriente. Un autobús, por ejemplo. Luego, esto sí que podría entraros en un examen como pregunta teórica. Después otro concepto es la diferencia que hay entre el flujo de caja financiero y el flujo de caja económico. Hablamos de flujo neto en ambos casos. Fijaros, el flujo neto de caja financiero es lo que hemos dado cuando hemos calculado el BAN. Es cobros menos pagos. Ese es el flujo neto financiero. ¿Cómo podemos calcular el flujo de caja a través de los beneficios? Bueno, pues si calculamos el flujo de caja a través de los beneficios, decimos que estamos hallando el flujo neto de caja económico. La palabra económico está relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Os acordáis? Entonces, si nosotros a ese beneficio neto le sumamos las amortizaciones, tenemos el flujo neto de caja económico. Y vosotros podéis preguntarme, Víctor, ¿y esto por qué es así? Pues muy sencillo. Fijaros, de todos los ingresos y gastos que hemos dado en pérdidas y ganancias, los ingresos corresponden a los cobros recibidos por las ventas. Y los gastos de explotación y gastos financieros, todos son pagos exceptuando uno, las amortizaciones. Con lo cual, cuando nosotros lo que hacemos es calcular el flujo neto de caja, es decir, cobros menos pagos, nosotros al calcular el beneficio hemos imputado como gasto las amortizaciones, que no son pagos. Por eso basta con sumar al beneficio las amortizaciones para ya, ahora sí, tener el flujo de caja económico. Cobros menos pagos. Después dice ahí, luego refleja la capacidad de autofinanciación de la empresa. Bien, esto lo único que significa es que cuando nosotros calculamos el beneficio neto y calculamos el flujo neto de caja económico, si vemos que hay mucha diferencia, ¿qué significa? Que tenemos mucha amortización. Es decir, que tenemos mucha capacidad de autofinanciación. Porque sabíamos, por el tema de inversión y financiación, que las amortizaciones son autofinanciación de mantenimiento. Esto normalmente no cae en selectividad. Yo lo explico porque creo que es mi deber avanzar en el temario y dar
todo lo que entra en algunos manuales. Pero repito, en selectividad jamás os han preguntado diferencias entre flujo de caja financiero y flujo de caja económico. Y ahora sí, vamos a estudiar lo que normalmente cae en los problemas de selectividad, y es el tema de ratios. Recordar que esto es lo único que no hemos dado en FAG, por tanto, por favor, atentos. Todos los ratios que vengan con el triángulo y la S significa que han entrado en selectividad. Estos ratios no hay que aprenderlos de memoria, te los dan en el examen. Lo único que hay que hacer es calcularlos. Normalmente además te dan los ratios del sector y lo que tú explicas es cómo está la empresa en relación al sector. Yo voy a explicar todos los ratios, pero sobre todo estudiar los ratios que vengan con el triángulo y la S, porque son los únicos que han caído en los últimos 20 años en selectividad. Bien, el primer ratio que vamos a estudiar es el ratio de liquidez inmediata, que no ha caído nunca en selectividad. Si veis, no está con el triángulo. El problema que tienen los ratios es que normalmente tenéis que traducir lo que pone en el numerador y lo que pone en el denominador. ¿El disponible qué es? Cajas y bancos. Entonces os vais al balance del problema y sustituís cajas y bancos por el numerador. Y en el denominador, fijaros, os dicen exigible a corto plazo. Vosotros tenéis que saber que el exigible es el pasivo y que si este es de corto plazo, estamos hablando del pasivo a corto plazo. Sumáis todas las cuentas de pasivo de corto plazo y lo ponéis en el denominador. Si os dais cuenta, este ratio, ¿qué es lo que mide? Arriba, el efectivo. Abajo, tus deudas a corto plazo que vas a tener que pagar inmediatamente o dentro de unos meses. Luego, fijaros, si el disponible es menor que el exigible, el ratio sería menor que 1. Si el ratio es menor que 1, tendríamos muchos problemas de liquidez, porque no podríamos pagar con nuestro efectivo el exigible a corto plazo. Dice aquí, concepto, permite observar la capacidad de los recursos líquidos de caja y bancos para afrontar los pagos cuyos vencimientos son inmediatos, sobre todo, pues eso, de corto plazo. En general, cuanto más bajo sea el valor, mayor dificultad tendrá la empresa para hacer frente a sus pagos, efectivamente. Si nuestro disponible es muy bajo, cuanto más bajo sea el disponible, el ratio será más bajo y por tanto tendremos mayor dificultad para pagar o para hacer frente a nuestras deudas de corto plazo. Y poco más. Yo creo que este ratio, al no haber entrado nunca en selectividad, basta con lo que os acabo de explicar. Bien, este es el primer ratio que ha entrado en selectividad en algunas ocasiones, que es el ratio de liquidez. Vosotros no tenéis que aprenderos que el ratio de liquidez es igual a disponible más realizable partido exigible a corto plazo, porque eso os lo van a dar en el enunciado del problema. Lo que sí que tenéis que saber es que el disponible es una submasa patrimonial que corresponde a cajas y bancos. Y lo que tenéis que saber es que el realizable es parte del activo corriente y es esa submasa patrimonial donde están todos los derechos de cobro de corto plazo, por ejemplo, clientes. Y el exigible a corto plazo tenéis que saber que es el pasivo corriente. Esta es la idea, ¿eh? Os van a dar el ratio, pero una vez que habéis hecho el balance, en el problema de la EBAU, tenéis que cambiar disponible y realizable por las cantidades de disponible y realizable del balance y cambiar el exigible a corto plazo por las cantidades que vengan del pasivo corriente. Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Fijaros, lo normal es que este ratio no esté inferior a 1, porque si este ratio es inferior a 1, significa que con nuestro disponible y realizable no va a ser suficiente para hacer frente a nuestras deudas de corto plazo. Luego, lo interesante es que esté cercano a 1 o un poquito mayor que 1. Pero ojo, si este ratio es muy alto, tampoco sería bueno, porque significa que tenemos mucho disponible y mucho realizable
que realmente no nos produce rentabilidad o nos produce una rentabilidad muy baja, y teniéndolo en activos más rentables podríamos tener mayor rentabilidad. Por eso dice ahí, su valor óptimo deberá estar cerca de la unidad. Si el ratio estuviera por debajo de 1, nos avisaría del riesgo que tenemos para hacer frente a los pagos de corto plazo. Y si el ratio es muy alto, lo que nos haría ver es que tenemos un exceso de tesorería o exceso de recursos ociosos o infrautilizados que podrían tener mayor utilidad si están invertidos en otro tipo de activos. En ocasiones, además, lo que nos dan es el ratio del sector. Entonces, si por ejemplo nuestro ratio es mayor que el del sector, lo que nos indica es que tenemos más cantidad de disponible y realizable ocioso que el sector. Y esto pues nos podría dar una pista de que a lo mejor no necesitamos tanta tesorería. Si el ratio es inferior al del sector, pues nos indica lo contrario, que a lo mejor deberíamos de tener un poquito más de tesorería para hacer frente mejor a nuestras obligaciones de pago de corto plazo. El siguiente ratio entra mucho en selectividad porque, si os dais cuenta, es el ratio equivalente al fondo de maniobra. Fijaros, disponible más realizable más existencias. Si os dais cuenta, eso es el activo corriente. Esto es lo primero que tenéis que daros cuenta. Y el denominador es el exigible a corto plazo, es decir, el pasivo corriente. Luego, arriba activo corriente, abajo pasivo corriente. ¿Qué pasa si el ratio es igual a 1? Pues si el ratio es igual a 1, significa que el activo corriente es igual al pasivo corriente. Luego el fondo de maniobra es igual a 0. Acordaros que el fondo de maniobra era activo corriente menos pasivo corriente. Si el ratio es igual a 1 es porque numerador y denominador son iguales, por lo que el fondo de maniobra, que es la resta entre el numerador y el denominador, daría 0. ¿Qué pasa si ese ratio es superior a 1 o mayor que 1? Que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. Luego entonces el fondo de maniobra será mayor que 0. ¿Y qué pasa cuando este ratio es menor que 1? Pues que el denominador es mayor que el numerador, es decir, que el pasivo corriente es mayor que el activo corriente. Y aquí estamos en una situación de fondo de maniobra menor que 0. O dicho de otra manera, estamos en suspensión de pagos o desequilibrio financiero de corto plazo. Para explicar este ratio es fácil. Os acordáis del fondo de maniobra y en función de cómo sea el ratio, explicáis el fondo de maniobra. Si os dan un ratio del sector para que comparéis con vuestro ratio, pues lo explicáis como en el ratio anterior. Imaginaros que aquí el ratio es 1,8 y el del sector es de 1,5. ¿Qué significa que nuestro ratio sea mayor? Pues que seguramente tenemos un exceso de tesorería. Con menos disponible y realizable, podríamos igualmente hacer los pagos de nuestro exigible a corto plazo y disponer de activos que generen mayor rentabilidad en la empresa. Y también podría ser que este ratio fuera mayor, en nuestro caso, que en el del sector, porque a lo mejor tenemos más número de existencias ociosas. Fijaros que en empresas que trabajan con just in time tienen menos existencias en el almacén. Sabéis que esto es bueno, porque cuantas menos existencias, el periodo medio de maduración es más corto. ¿Os acordáis cómo estamos relacionando un poco los diferentes conceptos de la asignatura? Entonces, es posible que tengamos la misma tesorería o el mismo realizable que la competencia, pero que nuestro problema esté en que tenemos una excesiva cantidad de existencias. Y al comparar los ratios podemos darnos cuenta si nuestro stock de existencias es eficiente o no. Pero vamos, aquí lo importante es que no sea menor que 1, porque en ese caso estaríamos con fondo de maniobra negativo y, por tanto, en suspensión de pagos. Bien, el ratio de solvencia total o distancia a la quiebra también entra mucho. Fijaros que está el triángulo con la S. Y es muy sencillo de explicar.
¿Os acordáis cuando vimos el análisis patrimonial que había un quinto supuesto, que era el caso en el que la empresa estaba en quiebra, que era cuando el patrimonio neto era negativo? ¿Vale? Pues que la única solución era cerrar la empresa y hacer concurso de acreedores. Pues fijaros, este ratio realmente lo que nos va a mostrar es si estamos muy lejos de la quiebra o muy cerca de la quiebra. Este ratio es igual activo partido exigible total. El exigible total es el pasivo. Entonces, fijaros, situación normal, es decir, una situación en la que estamos lejos de estar en una situación de quiebra. Ratio mayor que 1, es decir, activo mayor que el pasivo. Si el activo es mayor que el pasivo, significa que hay patrimonio neto. Por tanto, patrimonio neto mayor que 0, no tenemos descapitalización, con lo cual, fenomenal. Estamos lejos de la quiebra. Segundo caso, que el ratio sea igual a 1. Ojo, si el ratio es igual a 1, el activo es igual al pasivo. Luego, si el activo es igual al pasivo, es que el patrimonio neto es 0. Y acordaros, cuando el patrimonio neto era 0, estábamos en una situación de desequilibrio financiero de largo plazo. ¿Por qué? Porque para hacernos cargo de todas nuestras obligaciones, debemos vender todo el activo de la empresa. Y eso es un problemón. Por eso vimos que la única cosa así interesante que podíamos hacer era una ampliación de capital para que volvamos a tener patrimonio neto y acabemos con la descapitalización. Y el último caso, que es el más peligroso, ratio menor que 1. Si el ratio es menor que 1, es que nuestro activo es menor que el pasivo. Si nuestro activo es menor que el pasivo, significa que ni aun vendiendo todo nuestro activo, podríamos hacer frente a todas nuestras obligaciones o pasivo. Y este es el caso de quiebra que ya vimos. Acordaros que se daba cuando el patrimonio neto es menor que 0. Y la única posibilidad que teníamos era presentar un concurso de acreedores, en el que primero cobrara Hacienda y los trabajadores, y con el resto de efectivo que lográramos al vender todo nuestro activo, pues pagaríamos proporcionalmente a nuestros acreedores de corto y largo plazo. Si nos mandaran comparar este ratio con el del sector, pues está claro que si el sector tiene un ratio más alto, significa que está más lejos de la quiebra y que nosotros tenemos menos fondos propios, menos patrimonio, con lo cual a lo mejor sería interesante que en los próximos ejercicios parte de los beneficios no se distribuyeran, pasaran a reservas y poco a poco hacer que nuestro patrimonio neto fuera mayor o incluso hacer una ampliación de capital. Pero vamos, lo importante es que si este ratio es menor que el de la competencia, pues oye, sería interesante reforzar nuestro patrimonio neto. El ratio de endeudamiento total es otro ratio que cae mucho en selectividad, entre otras cosas porque es muy sencillo de entender. Fijaros, el ratio es exigible total partido fondos propios. Lo primero, lo de siempre, el exigible total, que nos lo dan, tenemos que saber qué es el pasivo. El exigible total es el pasivo de corto más largo plazo. Fondos propios tenemos que saber qué es el patrimonio neto. Entonces, imaginémonos que tenemos un ratio de 3, mientras que el sector está en 0,5. ¿Eso qué significa? Que o bien tenemos más pasivo que el sector, o bien tenemos un patrimonio neto más pequeño. Luego, si nosotros tenemos un ratio muy elevado respecto al sector, será porque o bien tenemos más deudas que el sector, deberíamos por tanto endeudarnos menos, o bien porque nuestro patrimonio neto es muy pequeño, con lo cual nos está dando también una señal de posible descapitalización. Ahora, si me preguntáis, bueno, ¿y qué ratio es mejor? Pues dependiendo del sector, este ratio va a ser de una cantidad o de otra, porque fijaros, el pasivo y el patrimonio neto son la parte derecha del balance, es decir, los fondos de financiación. Y la estructura de los fondos de financiación va a variar dependiendo de los sectores. Luego aquí no hay un valor
ideal dependerá del sector, porque en definitiva dependerá de la estructura de esos fondos de financiación. El siguiente ratio es el de autonomía financiera, pero no ha caído nunca en selectividad, y si os dais cuenta es lo mismo que el ratio anterior, pero invertido. En el ratio anterior hablábamos de pasivo partido patrimonio neto. Ahora aquí es al revés, patrimonio neto partido pasivo. Luego podéis usar la misma explicación pero al revés, no tiene ninguna dificultad. Cuando, por ejemplo, el ratio sea menor que el del sector, ¿qué significa? Que o bien tenemos un patrimonio neto pequeño o bien que nuestro pasivo es muy grande, que estamos muy endeudados. Fijaros, es lo mismo que hemos explicado anteriormente. Y por último vamos a ver el ratio de calidad de la deuda, que si os dais cuenta es exigible de corto plazo partido exigible total. O dicho de otra manera, pasivo de corto plazo partido pasivo total. Lo que realmente está midiendo este ratio es la proporción entre el exigible de corto plazo y el exigible total. También de alguna manera estaría reflejando la proporción entre el exigible a corto plazo y el exigible a largo plazo. Y esto es interesante, ¿no? Porque es preferible tener deudas a largo plazo que tener deudas a corto plazo. Luego, cuanto más bajo sea el ratio, el endeudamiento será de mejor calidad. Con esto hemos acabado ya el tema de ratios, que es lo único que no dimos en fundamentos de administración y gestión. Y recordar, todos los ratios nos van a dar el numerador y el denominador en el examen de selectividad. Pero ojo, nosotros vamos a tener que traducir las palabras que nos pongan en el numerador y en el denominador. Si nos ponen, por ejemplo, fondos propios, sabemos que es patrimonio neto. Si nos ponen exigible, sabemos que es pasivo. Si nos ponen corto plazo, pues sabemos que es corriente. Si nos ponen largo plazo, sabemos que es no corriente. Si nos ponen disponible, ya sabemos que es la submasa patrimonial del activo corriente, cajas y bancos. Si nos ponen realizable, sabemos que es una parte también del activo corriente. Si nos ponen existencias, pues sabemos que es el stock que hay y que forma parte del activo corriente en el balance de situación. Y no hay mucho más. Lógica y sentido común. Lo único que nos queda por ver es la rentabilidad económica y financiera, que son dos fórmulas que sí que hay que estudiar y que veremos en el último vídeo, pero vamos, es un vídeo de repaso de todo lo que vimos en fundamentos. No va a haber nada nuevo. Y por favor, para practicar este vídeo, lo más útil es coger los problemas con las soluciones que os he puesto en Classroom, ver en qué ejercicios hay que trabajar con ratios y, sin mirar al vídeo, sin mirar a los apuntes, intentar hacerlo por vosotros mismos. Como siempre, cualquier cosa que necesitéis, estoy a vuestra entera disposición vía correo electrónico o a través de una videoconferencia.